200 años han pasado desde las primeras fundaciones españolas de los tiempos de la conquista. Tras el desastre de Curalaba y el alzamiento general, las 7 ciudades del sur fueron destruidas. La inclemencia de la naturaleza austral había reclamado lo que era suyo. Los descendientes de quienes escaparon de la destrucción de la ciudad más austral transformaron la memoria de la ciudad destruida en un mito, la gloria de las riquezas de una ciudad perdida. De las fundaciones originales, desde el río Biobío hasta el archipiélago de Chiloé, los españoles solamente habían quedado en posesión de Calbuco. Tras un intento holandés de ocupar el sur de Chile, la corona española se dio cuenta que no podía abandonar a su suerte este territorio. Valdivia fue refundada como una ciudad fortificada, no para ocupar el interior, sino para resguardar las posesiones españolas en el Pacífico. Para costear las fortalezas y guarniciones, Valdivia debía recibir sus suministros desde Concepción o el Callao. Para no provocar a los loncos huilliches, no cruzaban los muros de la ciudad. Calbuco, el puesto de avanzada de Chiloé, tenía la ventaja defensiva de estar en una isla. Estaba habitada por descendientes españoles que debieron escapar de otras ciudades destruidas, y quienes añoraban las tierras que sentían habían sido arrebatadas a sus ancestros. Las gobernaciones tanto de Valdivia como Chiloé habían intentado volver a reconquistar las tierras perdidas, pero las costosas derrotas llevaron a la decisión de la corona a mediados del siglo XVII de abandonar estos esfuerzos, cerrando la frontera por un siglo. En el año 1558, la ciudad de San Mateo de Osorno había sido una de las principales fundaciones de los conquistadores españoles en la región, contando con riqueza agrícola, lavaderos de oro y una extensa población indígena. 46 años más tarde, fue destruida. Casi 200 años después de su destrucción, para los valdivianos y chilotes, su riqueza se volvió legendaria, al punto de ser confundida con la mítica ciudad de los Césares, la versión austral de la leyenda del Dorado. Como toda leyenda, era contradictoria. Algunos hablaban de una ciudad perdida en la cordillera, otros de las ruinas de una ciudad escondida en la selva que guardaba inmensas riquezas. Mito o no, muchos exploradores buscaron incansablemente la ciudad perdida en busca de fama y fortuna. Desde 1740 se empezaron a abrir las puertas de Valdivia. Quienes parecían ser enemigos y feroces rivales resultaron estar abiertos a intercambios. Los huilliches y valdivianos se dieron cuenta que podían beneficiarse mutuamente, lo que permitió establecer lazos comerciales y acuerdos, llegando hasta la ribera norte del río Gueneleufu y fundando las misiones religiosas de Río Bueno y Daglipulle. Por otro lado, los habitantes de Chiloé querían reconquistar el territorio que consideraban estaba habitado por enemigos que debían ser derrotados. Su lealtad era solo con España y el virreinato del Perú. Frente al éxito de los avances diplomáticos por el lado de Valdivia, las autoridades españolas dieron la orden a las 2 gobernaciones de iniciar con el proyecto de conectar por tierra Valdivia y Calbuco, articulando el territorio por medio del llamado Camino Real. La construcción del camino comenzaría simultáneamente desde las 2 ciudades, para encontrarse en algún punto cerca de las ruinas perdidas de Osorno. Sin embargo, los abusos de los soldados españoles en el avance del Camino Real llevaron al último alzamiento huilliche del sur en 1792. La corona española, que había querido evitar el conflicto, lanzó una campaña de castigo bajo el mando de Tomás Figueroa, quien derrotó el alzamiento y más tarde retomó las ruinas de Osorno, la mítica ciudad. Para evitar más conflictos, el entonces gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, convocó a los loncos locales a un parlamento en el río de las Canoas, el río Rahue. Por el Tratado de las Canoas, los huilliches cedieron las tierras de los llanos para la refundación de Osorno
y aseguraron a los españoles los derechos de tránsito entre Valdivia y Chiloé con el Camino Real. Desde que había sido nombrado gobernador de Chile, Ambrosio Higgins tenía el proyecto personal de encontrar y refundar Osorno, la mítica ciudad destruida hace casi 200 años. Desde su inicio, Osorno fue refundada con la categoría de ciudad, la cual debía asegurar el abastecimiento de Valdivia y Chiloé con su producción agrícola y ganadera. Osorno debía también ser un punto estratégico militar, siendo necesaria la construcción de fortalezas para asegurar el control del territorio en contra de insurrecciones locales en Osorno y Río Bueno. La ciudad se habitó en mayor parte por chilotes, pero también por pobladores de otras provincias. Se trajeron además artesanos irlandeses, carpinteros, herreros y albañiles, quienes debían ser los padres de una industria osornina. Cuando Ambrosio Higgins fue nombrado virrey del Perú, para continuar supervisando su proyecto personal, hizo que Osorno dependiera directamente del virreinato del Perú, dejando cargo al joven Juan Maquena. De 400 habitantes, la ciudad creció a 1500, mientras que los campos eran abiertos y el ganado se multiplicaba. Tras la muerte de Ambrosio Higgins en 1801, Osorno volvió al cargo del Reino de Chile y el proyecto refundacional fue paulatinamente abandonado. En 1808, el rey de España fue capturado por Napoleón Bonaparte, desestabilizando todas las posesiones de la corona española. Se formaron juntas de gobierno, desencadenando un proceso de guerras civiles simultáneas en todos los países latinoamericanos para obtener la independencia. En 1810 se celebró en Chile la primera Junta Nacional de Gobierno. Sin embargo, la guerra civil entre realistas y patriotas estaba comenzando. Durante la Guerra de Independencia, las provincias del sur aportaron con dinero, soldados y suministros a la causa del rey, siendo lentamente desabastecidas. En 1820, la guerra llegó sorpresivamente al sur. Las fortalezas de Valdivia fueron tomadas sin mayor resistencia por parte de las tropas patriotas de Cochrane y Buchev. Con el fracaso del proceso refundacional, así como con las guerras de independencia, el sur estaba agotado. Mientras los últimos realistas resisten en Chiloé, la nueva república intentaba realizar su propio proyecto colonizador, anunciando la creación de una nueva ciudad en los llanos del Río Bueno, para celebrar la unión. La economía estaba en ruinas, el ganado había desaparecido, los campos estaban abandonados. No había fondos. Chile necesitaba organizarse. El sur debía esperar.